Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Que el Señor añada dicha y paz a vuestros corazones. Es el deseo de su servidor al momento de compartirles la palabra del Señor. Quiero invitarles a que me acompañen a la lectura de dos versículos del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, los versículos 13 y 14, que dicen de la siguiente manera: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, y tráenos un mensaje que edifique nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Durante los últimos 3 meses aproximadamente, hemos estado enfrentando una crisis mundial que ha trastocado toda nuestra forma de vida. Ha llevado al hombre a reflexionar, a reubicar muchas cosas en su orden de prioridades. Y es precisamente de eso, de las prioridades, lo que yo quiero hablarles en este momento. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia en Filipo, está en la cárcel. Bien sabemos que Pablo está enfrentando uno de los momentos más críticos de su vida. Estar encerrado en un proceso de juicio que podría haberlo llevado a la muerte sería más que suficiente para hacer que una persona reflexionara en sus prioridades, en aquello que es lo más importante para su vida. Las crisis tienen esa capacidad. Las crisis tienen esa ventaja cuando las sabemos aprovechar. Así que, ¿qué les parece si al reflexionar en estos 2 versículos, en el contexto en el que Pablo los dice, miramos que, igual que él, nosotros al enfrentar una crisis como la que estamos viviendo, también podemos y quizá debemos establecer las prioridades correctas en nuestras vidas como personas, como matrimonios, como familias, pero sobre todo como iglesia de Jesucristo. Esta es entonces la realidad que vive el apóstol Pablo. Veamos cómo él establece sus prioridades en un proceso que él llama una sola cosa, pero que en realidad tiene 3 momentos este proceso. El primer elemento de este proceso es reconocer nuestras limitaciones. Pablo utiliza 2 expresiones para señalar que él está consciente de estas limitaciones que lo agobian. La primera de ellas es cuando él dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Él reconoce que no ha llegado a donde debía llegar, que todavía hay un proceso en su vida que debe cumplirse y que debe estarse desarrollando. Sin embargo, esto es necesario en la vida para poder establecer las prioridades, para poder marcar lo que es importante en medio de cualquier situación que atravesemos. Pablo sabe que hay un proceso. Pablo sabe que hay un tiempo de Dios para su vida y hay prioridades que él debe establecer. Para poder lograrlo, él necesita reconocer aquellas cosas en las que él todavía no ha avanzado lo suficiente. Y al aceptarlas, al reconocerlas, él se identifica a sí mismo como alguien que aún está en este proceso de desarrollo en su vida. La segunda expresión que Pablo utiliza es cuando él ya habla de lo que va a hacer o de lo que tiene que hacer y dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. El apóstol Pablo reconoce que hay una debilidad en él
como lo diría la iglesia de Roma cuando les dice: ay de mí, miserable. Él sabe que está en una lucha constante. Él sabe que está en un batallar permanente con su carne, con su debilidad, con su flaqueza. Él entiende que hay sobre él un peso tremendo de responsabilidad por su vida misma y está en lucha permanente para lograr aquello a lo cual Dios lo ha llamado. Pero él reconoce que ahí está esa batalla. Él sabe que ahí está este momento crítico en su vida en el que él está constantemente luchando por su alma. Esta realidad del apóstol Pablo es una que también la iglesia atraviesa cuando enfrenta las crisis. Reconocer nuestras debilidades, reconocer aquello en lo que no hemos logrado avanzar, en lo que incluso tal vez por momentos retrocedemos y no logramos crecer en esas áreas de nuestra vida, es algo que necesitamos hacer. Aceptar esta realidad, no negarla, no esconderla, no excusarla, sino presentar una realidad delante de Dios en la que aceptamos nuestra debilidad, en la que aceptamos que no hemos logrado las metas que se han trazado para nosotros en esas áreas. Es tiempo de que nosotros como iglesia reconozcamos aquello en lo que esta crisis nos está mostrando, la debilidad de nuestras vidas, la debilidad como familia o como matrimonio y, como dije, como iglesia también. Es tiempo de que miremos nuestra realidad y contemplemos todo lo que ha pasado en estos 3 meses y reconozcamos que quizá no hemos hecho lo que Dios quería que hiciéramos, no hemos avanzado como Dios quería que avanzáramos, no hemos vivido como Dios quería que viviéramos. Esta realidad nos debe inspirar al siguiente paso. Porque mientras por un lado reconocemos y aceptamos que hay áreas en nuestras vidas que aún no han mejorado, también tenemos que dar el siguiente paso, que es potenciar nuestra realidad. Porque de alguna forma la expresión del apóstol Pablo llama la atención y es de señalar que está pensada como algo que ya ocurrió, que ya pasó, que ya está atrás. Que no es algo que estoy viviendo ahora, que reconozco que eso ya pasó, pero que este no es mi momento, este es otro momento. Eso es lo que Pablo nos muestra, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Ese es mi error, esa es mi debilidad, esa es mi falla, eso es aquello que no logré corregir en el pasado. Es importante que lo veamos, pero es importante que no nos quedemos en esa situación del pasado, que no nos enfrasquemos en nuestras debilidades, que no nos concentremos únicamente en aquello en que nos hemos equivocado, sino que miremos ahora nuestro presente, nuestra realidad, nuestro momento, y que sepamos aprovechar lo que está ocurriendo en este preciso instante en nuestras vidas. El apóstol lo señala con la frase poderosa donde dice: y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. El acto es presente, el acto es el hoy, el acto es el momento que estoy viviendo ahora. Sí, es cierto, hemos vivido momentos de debilidad en el pasado, quizá en el pasado muy reciente, quizá no hemos logrado crecer como deberíamos, pero eso está ya pasó, ya está en el pasado, en el atrás. Este es nuestro momento para reaccionar, para abrir nuestros ojos y establecer correctamente nuestras prioridades. Este es el momento para dejar de pensar en lo que no hicimos ayer, en lo que no hicimos en el pasado, en las fallas que cometimos, y mirar que estamos justo ahora en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. El apóstol potencia su realidad, prosigo a la meta, y quiero insistir en que el contexto de Pablo es el de 4 paredes, 3 paredes y una reja probablemente, encadenado,
quizá con azotes, quizá con castigos, quizá con otras cosas y sufrimientos que él tenía en aquel momento. Ese es su presente. Pero miren a Pablo, miren, él observa su pasado y observa todo aquello en lo que quizá no ha logrado hacer lo que él quisiera, en los que quizá también ha fallado como algunos de nosotros. Pero él ahora deja eso atrás y contempla su presente, y sin importar la condición crítica de su presente, él dice: yo prosigo, yo sigo adelante, yo avanzo, yo no dejo que el pasado me limite, sino que aún en mi presente de crisis, de dolor, de preocupación, yo puedo seguir avanzando, yo puedo seguir creciendo. Él ve su realidad, pero no la limita, lo potencia para decir: sin importar lo que esté atravesando en este momento, yo sigo adelante, porque hay establecida claramente en la mente y en el corazón del apóstol a los gentiles la prioridad de su vida. ¿Cuál sería esta prioridad? Superar los errores del pasado, enfrentar la adversidad que vive en ese momento. No, ninguna de estas en realidad. Y esto es algo que nosotros debemos aprender de este siervo de Dios. Podemos mirar al pasado y reconocer nuestras debilidades y todo lo que hemos fallado, pero no debemos enfrascarnos en ello. No debemos priorizar nuestro pasado. Podemos mirar nuestro presente y podemos estar conscientes de la crisis que estamos viviendo, pero no debemos darle a este el lugar de prioridad en nuestras vidas, porque debemos mirar hacia adelante. Debemos mirar el lugar y el momento al que hemos sido llamados. Pablo lo describe como el supremo llamamiento de Jesucristo. La prioridad del cristiano está allá, no en el pasado del fracaso o del error, no en el presente de la crisis o de la lucha o de la prueba, sino en el efecto poderoso de una eternidad con Cristo, de una gloria incomparable, reservada para los santos, para los hijos de Dios, y que con ella en nuestra mente y en nuestro corazón fijemos claramente las prioridades en nuestras vidas y avancemos dejando el pasado atrás, imponiéndonos por encima del presente lastimoso, crítico que podamos vivir, porque nuestra mirada no está ni en nuestro contexto actual, ni en nuestros fracasos pasados, sino en el llamamiento al que hemos sido seleccionados por la gracia de Cristo, de alcanzar la gloria eterna con Él en los cielos. Esta es nuestra prioridad y ese es nuestro lugar. Nuestro mundo no es este, nuestra patria no es esta, nuestra eternidad es el futuro al que hemos sido llamados, y no es este mundo con todos los bienes y placeres que pudiéramos obtener aquí. Pablo está consciente de eso. Y en medio de esa conciencia, Pablo entonces mira hacia el futuro con la certeza de que allá es donde él quiere llegar. Esta es la prioridad establecida por el apóstol Pablo para su vida, pero también marca con ella las prioridades que la iglesia de Jesucristo debe tener también en toda época y en toda circunstancia. Hoy, como dije al principio, enfrentamos una serie de crisis que están quebrantando la voluntad del hombre. No hablo solo ahora ya de la pandemia por el coronavirus,
sino también de todas las circunstancias que en los últimos días se nos han acumulado a esta situación que estamos viviendo del encierro y del peligro de esta enfermedad. Los terremotos, el problema de la arena del Sahara y otros contextos que podemos observar hoy en el mundo, desde Argentina hasta Europa, Asia, Australia. Estamos viendo una serie de sacudidas que el mundo está experimentando. Y esto puede angustiar el corazón del hombre y puede quebrantarlo y puede hacerlo sentirse miserable y finito. Pero para el creyente, para el Hijo de Dios, este momento, como el de Pablo en la cárcel, es nuestra oportunidad para establecer, recordar y afirmar en nuestras vidas las prioridades que cada uno de nosotros tengamos y las que como iglesia deben empujarnos para seguir avanzando. No miremos lo que dejamos de hacer. El pasado ha quedado atrás. No podemos cambiarlo. No miremos el presente que nos agobia, que nos asedia, que genera incertidumbre y zozobra en el corazón del hombre. Miremos nuestro supremo llamamiento. Miremos el lugar de eternidad que Dios ha reservado para nosotros. Miremos la gloria de Dios que está al alcance de aquellos que hemos creído en Jesús y nos mantengamos firmes en este llamamiento. Cerremos nuestros oídos y nuestros ojos a todo aquello que nos aleje de esta prioridad. Establezcamos en nuestra vida una certeza absoluta de fe en Cristo para hacer que, dadas las circunstancias y los contextos y los problemas, nosotros podamos seguir firmes, sostenidos de la mano del Todopoderoso. Y que en esta certeza y seguridad confiemos plenamente en que Él nos llevará a la victoria sobre cualquier presente que estemos enfrentando. Sea para salir libres como Pablo se cree que salió libre de este primer encarcelamiento, o sea, como en el segundo, para partir de este mundo a la eternidad. En cualquiera que sea la forma de superarlo, la iglesia encuentra victoria en Cristo Jesús, porque la iglesia no es limitada nunca por los contextos cuando entiende el llamamiento al que ha sido seleccionada. En ese tenor, entonces, avancemos como iglesia, establezcamos nuestra prioridad y crezcamos, avancemos, desarrollemos nuestras vidas con firmeza, con fidelidad, con santidad al Señor, consagrados y sirviéndole a Él, porque Él es nuestra prioridad. Él es nuestro máximo llamado. Caminemos como iglesia de Jesucristo, listos para ir a su encuentro en los cielos y vivir con Él por la eternidad. Que este tiempo de crisis no nos agobie, que este tiempo de crisis no nos quebrante, que este tiempo de dolor, de preocupación no nos sofoque, que nos afirme nuestras prioridades, que nos recuerde que no pertenecemos a este mundo, que nos haga traer a la memoria las promesas del cielo para aquellos que hemos creído en Cristo, y que entonces no haya virus, terremotos, temblores, no haya tormentas, no haya plagas, no haya pestes, no haya arenas, no haya tormentas de ninguna clase que nos separe y nos aleje de avanzar hacia esta meta que Dios nos ha provisto. Pongamos nuestros ojos en la prioridad máxima y desechemos todo aquello que nos estorbe.
quitemos de nosotros todo aquello que nos haga daño y que nos quite esta prioridad y seamos la iglesia de Jesucristo. Pablo, con esta expresión nos regala un legado de fe y de esperanza en Jesucristo. Hagámoslo nuestro y seamos la iglesia que Él quiere que seamos en estos tiempos de adversidad y de dificultad. Traigamos luz y esperanza al mundo a través de nuestras vidas, de nuestros testimonios y de nuestro servicio, y que en este momento de dificultad en el mundo, como iglesia, revelemos a las personas que nos rodean que más allá de las circunstancias hay un Cristo, hay una promesa, hay una eternidad, hay una meta que todos podemos alcanzar por la gracia de Jesús si nos aferramos a Él con fe. El Señor nos conceda este propósito y esta prioridad como nuestro enfoque principal. Bendito Señor, que tu palabra inspire y aliente nuestros corazones, que quebrante todo espíritu negativo, toda tendencia a hacer del pasado una carga en nosotros, Señor, que al mirar nuestro pasado reflexionemos en él reconociendo todo aquello en lo que hemos fallado, pero que no nos agobie porque tú nos das hoy una oportunidad, Señor, y que aún en este presente que vivimos de tanta adversidad y de tanto problema, Señor, nosotros no nos enfrasquemos en las crisis mundiales, sino que conscientes de nuestra prioridad, miremos a los cielos esperando el día de tu retorno glorioso por nosotros, y que esta sea, Señor, nuestra meta por encima de cualquier otra, alcanzar a estar en la eternidad contigo. Y que entonces, Señor, conscientes de que esta es nuestra prioridad, desechemos todo aquello que nos estorbe, hagamos a un lado aquello que nos impide alcanzar nuestra meta y prosigamos firmes, avanzando hasta llegar a aquel día glorioso en el que veremos cumplidas tus promesas de eternidad para cada uno de tus hijos. Glorifícate, Señor, en cada uno. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. El Señor les guarde y les provea su bendición rica y abundante.